Porque en Pilates no hay mucho con las danzas.
ejercitando por cabeza de pie, sin más. Porque tu pie está lastimado, no quiere decir que no vas a ejercitar tus brazos. Yo tengo un tornillo. ¿En serio? Qué lindo proyecto tu tío con tornillo. Yo nunca voy a tener eso. Y siempre da música. No le así. Entonces me pusieron acá para unir. Conectarnos. Yo me prefiero 2 metros de y un de legal y sí, te va a estirar la mano. No, porque es magnético. Tornillo de sintético. Va a calentar. Va a calentar. No tiene aquí. Es por eso que Si tiene marcapaso. ¿Ah? Es por eso que Todavía. ¿Ya pusiste todo para el Sí. Vamos a empezar. ¿Y a mí? Estos, por ejemplo, son los momentos que tienen que decir, uno podemos tener clase online, ¿verdad? ¿Eh? No, pero yo igual tengo que venir, así que no. Bueno, entonces tenemos que hablar sobre patología del aparato femenino, específicamente del cuerpo uterino. Ahora estamos empezando femenino conmigo, ¿verdad? Sí. ¿O ya tuvieron? No. Bueno, entonces como tenemos que hablar del cuerpo uterino, es cortito, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las patologías que nos interesan que afectan al cuerpo uterino? Uno de ellos es la adenomiosis, y si hablamos ya de adenomiosis tenemos que hablar de lo que es la endometriosis. Entonces, tanto adenomiosis como endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial, específicamente epitelio, ¿verdad? O mucosa endometrial y estroma endometrial. ¿Ok? Ahora, en el caso de la adenomiosis, esto que le mencioné está dentro del espesor del miometrio. ¿Ok? Cuando está fuera del útero, o sea, ya afecta la serosa, afecta la trompa, afecta el ovario, afecta la pared abdominal, afecta el intestino, o sea, cualquier parte del cuerpo fuera de lo que es el miometrio, ya estamos hablando de endometriosis. ¿Ok? Entonces, adenomiosis y endometriosis tienen más o menos la misma fisiopatología. ¿Ok? Entonces se define como presencia de glándula y estroma endometrial fuera del útero, ovario, ligamentos, útero, fíjense, peritoneo, cicatrices en la parotomía, ¿sí? Ombligo, etc. ¿Cuáles son las causas o cuáles son las teorías que tratan de explicar estos fenómenos? Existe una teoría que explica lo que se llama la teoría de la regurgitación, la implantación, ¿verdad? Así como nosotros tenemos, o sea, nosotros no, las mujeres tienen la menstruación, donde el endometrio cae, ¿verdad? Y sangra, ¿verdad? Por la vagina, se piensa que también puede haber como un reflujo. Entonces ese reflujo, ¿verdad? Puede ir a la trompa, ir ahí a la cavidad abdominal e implantarse en algunas partes de los órganos que les mencioné que están fuera del útero. Entonces esa es la teoría de la regurgitación. Otra teoría trata de explicar por medio de lo que es la metaplasia, donde el epitelio celónico, que es el que recubre la serosa, se transforma en un epitelio, ¿verdad? Muy lineal, que sería similar o es el mismo del endometrio, ¿sí? Otra teoría también trata de explicar, ¿verdad? Mediante la diseminación vascular linfática, ¿verdad? Y ese también muchas veces suele ser la explicación de focos de endometriosis ya fuera de la pared abdominal, ¿verdad? De la cavidad abdominal, el pulmón, por ejemplo, cómo llegó hasta el pulmón. Entonces, probablemente haya sido por una diseminación vascular.
¿sí? Entonces existen varias teorías que tratan de explicar estos fenómenos. Entonces, como tenemos tanto estroma como glándula endometrial, estos responden a las hormonas, entonces van a sufrir también modificaciones, ¿sí? Entonces, si sufre también modificaciones, también va a sangrar. Entonces, como sangra, ¿qué le va a producir a la mujer? Mucho dolor, ¿sí? Dolor abdominal, dolor bajo vientre, ¿sí? En algunos casos puede ser causa de infertilidad, porque si afecta la trompoterina, muchas veces la trompoterina puede sufrir estrecheces, fibrosis, estenosis, entonces puede sufrir infertilidad. Lo mismo también se afecta al ovario, ¿sí? Si afecta el intestino, por ejemplo, puede sufrir constipación, ¿sí? Puede sufrir obstrucción intestinal, ¿sí? Es bastante variable. Bueno, ¿cómo se ve la adenomiosis? Fíjense, estas son dos imágenes de un fragmento de la pared del útero, el miometrio, y muchas veces se ven como estructuras de aspecto quístico que representan a glándulas dilatadas, ¿sí? Suelen tener mucha hemorragia, como vemos acá, estas áreas más parduzcas, y a veces también forma estructura de aspecto nodular, ¿verdad? Un aspecto nodular pero mal delimitado, a diferencia de lo que vamos a hablar más adelante, que son los leiomiomas. Los leiomiomas son bien delimitados, ¿verdad? En este caso se ven estructuras de aspecto nodular pero mal delimitado, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, vemos un nódulo mal delimitado con estructuras quísticas, ¿verdad? Y estos son las glándulas que están dilatadas. Acá vemos lo mismo, miren acá. Parece como algo nodular, pero en realidad está mal delimitado. Tiene como un aspecto arremolinado o estoriforme, también lo podemos decir. Y acá nuevamente vemos estas pequeñas estructuras quísticas que representan a glándulas dilatadas y son parduzcas porque tienen un poco de hemorragia. ¿Okay? Acá vemos otra imagen, fíjense, este es un nódulo mal delimitado, fíjense, tiene ese aspecto arremolinado, ¿verdad? Pero no está bien delimitado y tienen esos pequeños quistes, ¿verdad? Entonces, ven eso, piensen en adenomiosis. Y acá podemos ver, para diferenciarle y comparar, este sería un leiomioma. Fíjense cómo este está bien delimitado. ¿Qué pasa? ¿Cómo saber que lado es endometrio y eso? Acá probablemente no haya representación de endometrio, será solamente el nódulo que sobresale en el útero. Y no, en este no. No, porque es un fragmento, no es el útero. Esto es lo mismo, ¿verdad? Este es una representación de un fragmento, no es el útero. Probablemente sea acá, ¿verdad? Pero tampoco no tengo esa certeza, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a ver en la histología. Fíjense, en el espesor del miometrio, que es músculo liso, vamos a ver glándulas que se van a extender más allá, ¿sí? Vemos que tienen las glándulas endometriales y por supuesto el estroma, ¿sí? Muchas veces no se ven estos dos elementos, y otro elemento que se suele ver es hemorragia acompañado de histiocitos, o sea, macrófagos, con pigmento de hemosiderina. ¿Por qué? Porque sangra, ¿verdad? Son vestigios de que estuvo sangrando. Entonces esos tres elementos se pueden ver. Acá tenemos un dibujo esquemático que nos muestra el foco, ¿verdad?, del endometrio, pero fuera ya del útero, o sea, la endometriosis. Fíjense, acá vemos en la serosa, vemos en el ovario, en la trompa, cualquier parte de la cavidad abdominal, ¿verdad?, podría ser. Acá tenemos otra imagen, fíjense, este pequeño esquema, ¿verdad?, en la serosa, en el útero, en la trompa y en el ovario. En el ovario a veces suele crecer este tejido y suele formar masas tumorales, ¿sí? Masas tumorales. Estas masas tumorales en el ovario con mucha frecuencia forman quistes, y estos quistes al cortar
tienen un material parduzco achocolatado, ¿sí? Son conocidos vulgarmente como quistes de chocolate, ¿sí? Entonces uno abre, corta el ovario y sale como chocolate. Entonces, endometriosis, ¿sí? En el ovario. Y este es lo que vemos acá. Miren, este es el ovario. Al seccionar vemos este material que es sangre, ¿verdad? Coágulos, aspecto a chocolate. ¿Sí? Y acá podemos ver en la serosa uterina, fíjense, pequeños focos, ¿verdad? Parduzcos, negruzcos, que representan focos de hemorragia, ¿verdad? Por la endometriosis. Acá tenemos más imágenes, fíjense, este es una cicatriz de una cesárea y en este caso otra de las teorías es por contaminación, donde al realizar la cesárea uno secciona el útero, llega a la cavidad abdominal, entonces en el instrumental quirúrgico muchas veces se dice que hay endometrio que puede extenderse en todo el lecho quirúrgico. Y acá podemos ver en la cicatriz, fíjense, en la cicatriz posterior, ¿verdad? Un tiempo mucho después a la cesárea, aparece esta retracción, ¿sí? En este caso de un color parduzco, y fíjense, al cortar la piel vemos nuevamente estructuras aspecto a remolinado, mal delimitados, y áreas parduzcas y estas estructuras como quistes, ¿verdad? Que son las glándulas dilatadas. Entonces este es lo mismo, ¿verdad? Glándulas endometriales, estroma endometrial, ¿verdad? Pero en la pared abdominal, ¿sí? Entonces esa sería otra teoría. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces ahora pasamos a los tumores del miometrio. De los tumores del miometrio tenemos dos tumores que son importantes. Uno, el mioma o leiomioma, y el otro su contrapartida maligna que es el leiomiosarcoma. Los leiomiomas son los tumores más frecuentes en las mujeres, ¿sí? Por su localización podemos clasificarlo en submucoso, cuando está en cercanía a la mucosa, ¿verdad? Intramural, cuando está en el espesor del miometrio, subseroso, cuando protruye hacia la serosa. En algunos casos, el submucoso puede crecer muy superficialmente e inclusive puede como desprenderse del miometrio y hacer como un pólipo, ¿sí? Y también inclusive puede llegar hasta el cuello uterino, y cuando llega al cuello uterino comprime el cuello uterino y eso desencadena como un trabajo de parto, ¿sí? Y al desencadenar un trabajo de parto, ¿qué pasa? Con la fuerza de constricción, en este caso del cuello uterino, va a estrangular el pedículo y eso puede generar infarto de ese mioma que está siendo parido, ¿sí? Se llama mioma parido y duele muchísimo, porque es un trabajo de parto, ¿sí? Lo mismo también puede ocurrir en la serosa, en este caso sobresale tanto la serosa que a veces tiene como una conexión con un pedículo nada más. Fíjense, este también es pedunculado pero hacia la serosa, ¿sí? Entonces puede ser intramural, subseroso, submucoso. Y la manifestación clínica es bastante variada, va a depender del tamaño, va a depender del número, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, miomas muy voluminosos y muy numerosos, una de las manifestaciones clínicas es el dolor por el sangrado. ¿Por qué? Porque al ser grande, esto hace que el útero aumente de tamaño y al aumentar el tamaño del útero hay más endometrio. Y si hay más endometrio, la mujer sangra más. Si sangra más, duele más. Entonces esa es la primera manifestación clínica. Otra, por ejemplo, puede ocupar un espacio importante en la cavidad endometrial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando haya embarazos, el embrión feto no va a poder crecer correctamente y puede ser infértil, ¿sí? Puede no terminar, no llegar a culminar embarazos, ¿sí? Una de las causas de infertilidad también en las mujeres serían los miomas, ¿sí? Bueno, y estos miomas responden a las hormonas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que durante el periodo fértil
en la mujer estos miomas pueden crecer. Y cuando la mujer en la posmenopausia, ¿qué pasa con estos miomas? Van a disminuir de tamaño. ¿Sí? Entonces, para considerar esto. Y en el embarazo sí que también va a aumentar de tamaño. ¿Sí? Entonces ese también es otro problema. ¿Sí? Si ya molesta luego a la cavidad uterina, al haber embarazo otra vez va a crecer, otra vez el mioma más otra vez va a ocupar y va a ser más difícil culminar ese embarazo. Bueno, acá podemos ver una imagen. Fíjense, tenemos un útero que tiene múltiples miomas. ¿Sí? Este sería subseroso, estos serían intramurales, este por ejemplo está más cercano al endometrio, entonces probablemente sea submucoso y así sucesivamente. Fíjense cómo son bien delimitados, son gris blanquecinos, son homogéneos, ¿sí? Son bien homogéneos. Acá vemos más imágenes, fíjense, esto sería intramural, este ya protruye hacia la serosa, sería subseroso. Fíjense, otro intramural, este por ejemplo está como protruyendo hacia la superficie de la mucosa, ¿verdad? Entonces estos son submucosos. ¿Okay? Acá vemos otra imagen, fíjense el útero agrandado de tamaño y acá vemos una formación tumoral bien delimitada, aspecto remolinado único, de un tamaño considerable. Pero fíjense acá sí ya hay áreas más heterogéneas, ¿sí? No es solamente una coloración. Entonces eso también puede ocurrir. ¿Por qué? Porque los leiomiomas pueden crecer, en este caso podría estar relacionado a un embarazo o uso de anticonceptivo, entonces crecen y al crecer mucho pueden sufrir necrosis, pueden tener hemorragia. ¿Sí? Puede ocurrir eso. Bueno, acá para mostrarles nada más una cosa, ¿verdad? Nosotros a ustedes le hablamos de miomas y leiomiomas como si fuese que todos son iguales, pero en realidad no todos son iguales, existen muchísimos subtipos, no les voy a decir y no necesitan saber, pero les menciono nada más. Mira, celular, tenemos leiomioma con núcleos bizarros, tenemos uno que tiene deficiencia de una enzima que es fumarato hidratasa, tenemos uno que se llama mitóticamente activo, uno hidrópico, uno apoplético, tenemos lipoleiomioma, tenemos epitelioide, lixoide, tenemos disecting o disecante, ¿verdad? Tenemos leiomiomatosis difusa, etc. O sea, existen una gran cantidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que para hacer el diagnóstico del leiomioma no es tan simple, muchachos. Tenemos que, hay unos criterios, ¿sí? Los leiomiomas están formados por músculo liso. Entonces, como están formados por músculo liso, las células normalmente tienen aspecto, ¿verdad?, fusiforme, formando haces, ¿verdad? Y son monótonos, por lo general. ¿Okay? Mitosis, realmente puede tener, pero generalmente no tiene. Y cuando tiene, tenemos que contarlos, ¿sí? Fíjense, por lo general tienen menos de 5 mitosis en 10 campos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les menciono estos criterios? Porque, fíjense, acá existe un leiomioma que se llama mitóticamente activo. Este es un leiomioma, ¿verdad?, donde las células son monótonas, no hay atipia, no hay necrosis, no hay hemorragia, pero tiene muchísima mitosis. ¿Sí? Entonces, eso no quiere decir que sea un leiomiosarcoma. ¿Okay? Después tenemos este que se llama, por ejemplo, leiomioma con núcleos bizarros. Este tiene muchísima atipia, pero no tiene mitosis, no tiene necrosis, no tiene hemorragia. ¿Okay? Entonces, no es un leiomiosarcoma. ¿Sí? Después tenemos este que se llama apoplético. Este, por ejemplo, tiene necrosis, ¿sí?, porque suelen crecer a una velocidad rápida por embarazo, consumo de hormonas. Entonces suele sufrir necrosis y hemorragia, ¿verdad? Ahora, no tiene mitosis, no tiene atipia, entonces tampoco no es un leiomiosarcoma. ¿Okay? Entonces la distinción entre leiomiosarcoma y leiomioma tiene unos criterios, y vamos a hablar ahora, ¿sí? Y a veces inclusive distinguir entre leiomioma y leiomiosarcoma no siempre es fácil.
Entonces hay un casillero intermedio que se llama STUM. STUM viene de las siglas de inglés que quiere decir tumor del músculo liso de comportamiento incierto, ¿sí? Entonces ese era ahí un grupo de tumores en que no le podemos decir a la paciente esto es maligno ni tampoco esto es benigno. Entonces esta paciente tiene que ser controlada de cerca, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento puede mostrar su verdadera cara y ser realmente un leiomyosarcoma que no podíamos nomás haber diagnosticado. Entonces esta paciente tiene que ser tratada con cáncer. ¿Se entiende? Bueno, entonces, los leiomiomas, como le dije, están formados por músculo liso. Entonces vamos a ver una gran cantidad de células fusocelulares que son monótonas, ¿sí? Fíjense, se ven formando haces como el músculo liso normal, ¿okay? Fíjense que en esta imagen no hay atipia y si hay atipia es así mínima, ¿sí? Mínima, no hay mitosis significativa, obviamente no hay necrosis, no hay hemorragia. Hagamos más imágenes, fíjense, los haces de músculo liso, ¿verdad? En un corte longitudinal, aquí transversal. Entonces, mínima atipia, no hay mitosis, no hay necrosis. Acá, por ejemplo, parece que hay una mitosis, pero uno nada más en 10 campos no es suficiente. Bueno, luego tenemos el leiomyosarcoma. El leiomyosarcoma es un tumor raro, no es frecuente. A diferencia del leiomioma, que suelen ser múltiples, el leiomyosarcoma es único, ¿sí? Entonces, si vemos un útero con múltiples nódulos, pensamos en un leiomioma. Si vemos uno solo, pensamos en un leiomyosarcoma. En este caso, por ejemplo, es un leiomyosarcoma que protruye hacia la mucosa, o sea, es un mucoso. Entonces, en este caso podemos ver masas tumorales que pueden estar bien delimitadas, ¿verdad? O mal delimitadas. Podemos ver que tiene un aspecto más carnoso, ¿sí? Más blando. Puede tener áreas de hemorragia, como vemos acá, por eso tiene áreas rojizas. Podemos ver que tiene áreas amarillentas y áreas aspecto quístico, pero en realidad son cavidades porque representa tejido necrótico, ¿verdad? Fragmentado que se deshace. Entonces es bastante variable la forma en que podemos ver al leiomyosarcoma. Acá, por ejemplo, ya vemos que es bastante voluminoso, ocupa prácticamente todo el cuerpo uterino. Acá tenemos otra imagen, fíjense el útero, se ve acá el útero, la cavidad uterina, el cuello debería estar acá y acá vemos una masa tumoral voluminosa. Fíjense que al cortar es bastante heterogéneo, tiene acá un aspecto brillante, brilloso, inclusive parece que tiene moho, ¿verdad? Mixoide, bastante variado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el leiomyosarcoma? Vamos a ver, a diferencia del leiomioma, atipia, pero atipia evidente, ¿verdad? No es así, ay, apenas veo una... No, mucha atipia vamos a ver. Fíjense acá los núcleos. Fíjense, son más esféricos que alargados, ¿sí? Entonces va perdiendo ese aspecto fusiforme. ¿Qué otra cosa me llama la atención? Hay núcleos hipercromáticos, núcleos de diferentes tamaños. ¿Y qué es esto que vemos acá? Mitosis, hay muchísima mitosis. Yo agarro y cuento, voy a encontrar más de 10 mitosis en 10 campos fácil. E inclusive voy a encontrar mitosis, fíjense, este se va hacia un polo, hacia otro y hacia otro, tripolar, eso se llama mitosis atípicas, ¿sí? Entonces cuando vemos mitosis atípica, eso es categórico de que es maligno, ¿sí? Acá por ejemplo se ve otra mitosis. ¿Qué también se tiene que ver? Necrosis. Miren acá. Ven acá que el tejido es bien eosinófilo, ¿sí? Entonces, esta es la necrosis y esta es la parte donde los núcleos están presentes, viables. Entonces, acá hay una necrosis de tipo coagulativa, ¿verdad? Entonces, hay una franca, ¿cómo se dice? Cambio brusco entre un lado viable y un lado necrótico, ¿sí? O sea, hay necrosis, hay atipia, hay mitosis. Fíjense acá nuevamente esta imagen. Núcleos fusocelulares, núcleos más esféricos, ¿verdad? Entonces hay atipia,
núcleos grandes, núcleos pequeños, hipercromáticos, el pleomorfismo. A veces podemos ver núcleos muy bizarros. Y vemos mitosis. ¿Okay? Entonces, para hacer el diagnóstico de leiomiosarcoma, tenemos que tener por lo menos 2 de 3 de los criterios que les mencioné. ¿Sí? Yo le dije que un leiomioma no tiene que tener atipia, y si tiene, tiene que ser mínimo. No tiene que tener necrosis y no tiene que tener mitosis. ¿Okay? Para que sea un leiomiosarcoma, tenemos que encontrar 2 de esos 3. O sea, si vemos necrosis y vemos atipia, es un leiomiosarcoma. Si vemos mucha mitosis y vemos mucha atipia, ¿verdad? Pero no vemos necrosis, es un leiomiosarcoma. ¿Okay? Entonces, 2 de esos 3 criterios tenemos que tener. ¿Okay? Nosotros generalmente no le preguntamos objetivamente estos criterios, porque también no es que vemos mitosis o atipia y así nomás, ¿verdad? Tenemos que contar. En el caso de mitosis tiene que ser más de 10 mitosis en 10 campos. ¿Okay? Entonces, acá tenemos una pequeña tabla para mostrarles cómo nosotros diferenciamos, ¿verdad?, de un leiomioma de un mioma, ¿verdad? Entonces, esos 3 criterios: necrosis, atipia y mitosis. ¿Sí? Si tenemos los 3, fácil, leiomiosarcoma. ¿Sí? Ahora, hay veces que faltan algunos criterios, y algunos criterios están así en el borde, ¿verdad? Entonces, eso es este que les mencioné, que se llama STUM, ¿verdad? Que quiere decir tumores del músculo liso de potencial maligno incierto. ¿Sí? Nosotros no le preguntamos, pero yo le decimos nomás que existe. Que no existe blanco y negro, hay grises. No es tan fácil lastimosamente. ¿Sí? Y fíjense acá, tenemos por ejemplo los leiomiomas subtipos, ¿verdad? Le dije que había uno que se llama mitóticamente activo. Este por ejemplo va a tener mucho más de 10 mitosis puede tener, pero ¿qué no va a tener? Atipia y no va a tener necrosis. ¿Okay? Después existe existe por ejemplo el bizarro. El bizarro no va a tener necrosis, va a tener atipia y no va a tener mitosis. O sea, tiene un criterio nomás. ¿Se entiende? Así. Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Doctor, Diga. el leiomioma tiene mucho alto riesgo de malignización, ¿no? ¿Tiene qué? Si tiene mucho alto riesgo de malignización. Ah, esa es una pregunta importante. No. Los leiomiosarcomas son tumores malignos que surgen a partir de nuevas células musculares lisas, no a partir de un leiomioma previo. ¿Sí? Existen casos, pero así es excepcional, rarísimo. Entonces no hay tipo mucho No. ese de STUM que es la No, transición. los leiomiomas no se transforman en leiomiosarcoma. Ahora, los STUM tampoco se van a convertir en leiomiosarcoma. Lo que pasa es que el STUM es una entidad, o sea, no es una entidad, es un grupo de tumores que no se pueden clasificar bien, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le digo a una persona, señora, usted tiene un leiomioma, puede irse a su casa, no pasa nada, y después al final era leiomiosarcoma? O sea, eso es lo que se evita. O sea, ahí le decimos, señora, usted tiene un tumor que se llama así, este no es maligno, pero tampoco es benigno, entonces usted tiene que venir todos los años, tenemos que controlar, tenemos que hacer estudios y así, ¿verdad? Porque si yo le decís benigno, se va a su casa, se olvida y después al final termina haciendo metástasis y se muere. Le diagnosticaron mal. No siempre pues muestra todas sus caras, por eso nomás. ¿Okay? ¿Otra duda? ¿Cuánto te lo calculo? ¿Cuál? O sea, primero, ¿cómo es? ¿Vos dijiste que trae mitosis atípica? ¿Y cómo es una mitosis típica que tiene 2 polos? Sí. Otro. Más. Acá. Ajá. Ya, entonces, en ese. Mira, ese está así.
y encima otra vez que tenía un poco de nervios. Si ese me pone junto con una lámina que tiene muchas mitosis, yo sé que ese no tiene. Si es si me pone junto con una microscopía que tiene muchas mitosis y tiene muchas. Porque es único, ¿no? Podría ser. Para no casarme con mitosis. Claro, ustedes no tienen que casarse con la imagen, porque esta imagen es representativa nada más. Y viste que como que tiene eso. No es histología donde te voy a poner la imagen y pues, el diagnóstico de patología. En este caso no está bien porque el leiomioma tiene criterio diagnóstico y no es así O sea, nomás. así nomás, no me pasa. Ahora si te pones este, Ese sí. no hay duda, ¿verdad? Y ese por ejemplo, uno nomás, ¿verdad? Porque parece que tiene mucho Choque. Es uno. no, son varios. Este es uno. Este es uno. Sí, uno más. Y sí. Y mira, como que viste que tiene así hoyitos, ¿verdad? ¿Y cómo se puede diferenciar eso de una adenomiosis? Y algo que si vos te casas con eso, vas a tener una dosis hiperduda. Pero me confunde la adenomiosis. Y no va a ser adenomiosis porque la adenomiosis no está bien delimitada. Esto está bien delimitado. Vos sabés dónde empieza y dónde termina. El otro no. Mira, acá uno sabe, mira. Vos sabés dónde este empieza y dónde termina. No, da lo mismo. ¿Dudas? ¿Otras? Ese. ¿Cuál? Este. El que está predicando. Ya, gracias. No sé qué. Ese es un programa. Todavía yo no digo varios, pero voy a aprender jamás a hacer un varios. Y depende, en el ovario hay un tumor que se llama fibroma, que es un leiomioma, pero en el ovario. O sea, todo depende, si yo te tengo que dar datos, ¿verdad? Hay veces que no se puede reconocer el órgano como tal. Si yo te muestro así, vos no vas a ni saber qué órgano es, y yo no voy a saber. Puede ser pared de intestino, nada. Claro, porque cualquier cosa puede ser tejido conectivo, puede ser músculo, obviamente no normal, estamos en patología, puede ser cualquier cosa. ¿Verdad? Por eso te tengo que decir, tumor uterino, ya no, ahí sí, ya te ubiqué ya. ¿Entiendes? ¿Qué? Y el mioma se puede tratar con hormonas, como también se puede tratar quirúrgicamente. Y cuando hablamos de quirúrgicamente puede ser a partir del legrado o puede ser a partir de resecciones parciales del mioma. ¿Cómo? Y depende pues de la mujer, qué edad tiene y qué deseo tiene. Si por ejemplo estamos hablando de una mujer que ya tiene gestación satisfecha, se puede hacer una histerectomía, que saca todo el útero. Si es una mujer que busca tener hijos y no tuvo porque justamente tiene leiomioma, ahí se trata de hacer algo más conservador. Existe por ejemplo una buena opción laboral hoy en día es de los ginecólogos, es que también está la parte de fertilidad. Estamos hablando de embarazo in vitro y esas cosas. También creo que pueden hacer, pero hay otras cosas también que hacen ellos. Por ejemplo, cirugías conservadoras, ¿verdad? De adenomiosis, de leiomioma, todas esas cosas para que la mujer pueda tener una gestación, para cumplirla, que es una buena opción laboral. La plata, paga lo que sea para embarazar. O sea, las parejas. ¿Otras dudas? Enfermedad de ricos. Y digo enfermedad, no enfermedad, y es un motivo de consulta de gente con plata. Sin plata no se va a quiere embarazar. ¿Eh?
una que padre. Y eso dijo. Ah. Bueno, ahora tenemos que ver patología del parto masculino. Sí. ¿Por qué no asististe a la clase? Yo no di la clase de nada masculino, yo di masculino. Una clase más. Yo no di una clase masculina. Ese es binario, ese es tanto mujer hombre. Bueno, vamos a hacerlo práctico. Vale, la redundancia ya que es práctico. Entonces vamos a hablar de patologías testiculares. Dentro de las patologías testiculares, lo más importante, casi todo acá en masculino, lo importante es tumores. ¿Sí? Entonces, acá nomás les muestra uno de los factores de riesgo, ¿verdad?, para cáncer de testículo. Uno es la criptorquía. ¿Qué es la criptorquía? Es la alteración en cuanto al descenso, ¿verdad?, del testículo. Sabemos que el testículo se desarrolla en la pared abdominal, pared posterior abdominal, y ahí debe descender. Al igual que el ovario, solo que el ovario no lo hace completamente, el testículo sí, desciende completamente. Entonces, el testículo puede quedar a lo largo de su trayecto y si no desciende correctamente, eso se llama criptorquía y es un factor de riesgo para cáncer de testículo. Entonces, dependiendo del tiempo en que este está, ¿verdad?, anormalmente en su trayecto, va a sufrir una involución, una atrofia y una degeneración. ¿Sí? Acá, por ejemplo, podemos ver un testículo atrófico. Fíjense cómo es más pequeño en comparación al normal. ¿Okay? Bueno, y acá podemos ver una imagen del testículo donde vemos su parénquima. Vemos estas estructuras que se llamaban túbulos seminíferos. Ellos están compuestos por células de Sertoli y células espermatogónicas, ¿verdad?, en diferentes estadios. No les voy a preguntar. Por debajo tenemos su lámina basal y está rodeada, ¿verdad?, por células similares a células musculares lisas que se llaman células mioides. Y entre los túbulos hay tejido conectivo laxo, muy celular, ¿verdad?, que tiene unas células que se llaman células intersticiales o células D, que son las responsables de secretar testosterona. Bueno, en el caso de la atrofia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una disminución en cuanto al número de los túbulos. Vamos a ver que gradualmente puede engrosarse la lámina basal. Vamos a ver que va a ir siendo reemplazada las células espermatogónicas y vamos a encontrar solamente células de Sertoli hasta prácticamente desaparecer los túbulos. Pero eso es lo que se ve en la atrofia. Bueno, con respecto a los tumores testiculares se clasifican en tumores que se originan de las células germinales, ¿verdad? Tenemos los tumores que se originan de los cordones sexuales, ¿verdad?, las células de Sertoli, por ejemplo, y del estroma, o sea, los tumores de células de Leydig. Sertoli y Leydig son raros. Lo más frecuente acá son tumores de células germinales. ¿Okay? Otra cosa también muy importante en cuanto a los tumores testiculares es la edad. ¿Qué edad se afecta principalmente los tumores testiculares? No, son jóvenes, ¿sí? Adultos jóvenes, 20, 30 años suele ser. ¿Okay? Y por suerte es uno de los tumores que tiene mayores tasas de cura. ¿Sí? Entonces son tumores que tienen buen pronóstico por lo general. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a hablar tumores de células germinales. Estos tumores de células germinales, como dice su nombre, se originan de células germinales. Las células germinales son pluripotenciales, entonces tienen la capacidad de formar cualquier cosa. Entonces existen varios tipos de tumores y estos tumores se suelen mezclar
entonces suelen ser tumores mixtos, ¿sí? Tienen varios componentes. Eso suele ser más frecuente, tumores mixtos, ¿sí? Y en algunos casos puede tener un solo patrón, entonces se llaman tumores con un solo patrón, ¿ok? Entonces, estos tumores vamos a ir clasificándole en seminoma, ¿verdad? Después tenemos uno que se llama tumor espermatocítico. Antes se llamaba seminoma espermatocítico, ahora se llama tumor espermatocítico porque es totalmente diferente del seminoma. Después tenemos el carcinoma embrionario, tenemos el tumor del saco vitelino, ¿sí? Saco vitelino o tumor del seno endodérmico, eso es otro nombre. Tenemos el coriocarcinoma y tenemos el teratoma, ¿ok? Entonces todos esos son tumores que se originan de las células germinales, que pueden mezclarse entre ellos, ¿sí? Nosotros vamos a ir viendo así como si fuese que son de un patrón solo, pero por lo general están todos mezclados, ¿ok? Bueno, entonces clasificamos los tumores de células germinales cuando tienen un solo patrón o cuando tienen más de un patrón. Si tienen más de un patrón se llaman mixtos, ¿sí? Cuando tienen un solo patrón o más de un patrón, también se puede clasificar en seminomatoso y no seminomatoso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando es solo seminoma, ¿sí? Si tenemos un tumor testicular y es puramente seminoma, tiene un solo patrón y es seminoma. Ese tiene un pronóstico excelente. La gente se va a curar 99,9% de los casos, ¿okay? Ahora, si tiene otro componente además del seminoma, ahí ya baja un poquito su probabilidad de cura, ¿okay? Pero ese ya son no seminomatos, ¿okay? Entonces, por eso es importante esa primera gran clasificación, ¿okay? Bueno, otro muy importante, los teratomas. ¿Los teratomas son malignos o benignos? ¿Eh? ¿Eh? Que yo digo si es maduro o maturo, pero en la mujer es así, en el hombre es diferente. Bueno, los teratomas, por lo general, fíjense, todos estos tumores están mezclados entre sí, ¿verdad? O sea, suelen ser mixtos. Si tenemos un teratoma y está mezclado con un carcinoma embrionario y tumor de saco vitelino, ya sabemos que es maligno, ¿verdad? Ahora el tema es cuando está solo, ¿verdad? Si el teratoma está solo, ¿es benigno o es maligno? Y ahí va a importar la edad, ¿ok? Si estamos en un paciente de 4 o 5 años, es benigno, ¿ok? Siempre y cuando sea solo teratoma. Ahora, si tenemos un paciente que tiene 15, 16, 20 años, 30 años, póngale, después de la pubertad, ese teratoma ya no tiene un comportamiento indolente, ese ya es maligno, ¿ok? Pero los teratomas no se llaman benigno ni maligno, se llaman teratoma prepuberal o teratoma postpuberal, ¿ok? Y después ocurre algo extraordinario también con el teratoma. Sabemos que puede tener epitelio escamoso, puede tener glándula, puede tener cartílago, tejido adiposo, puede tener lo que sea. Y extraordinariamente uno de esos componentes puede malignizarse y ser carcinoma, adenocarcinoma, sarcoma, lo que sea. Es rarísimo, rarísimo, pero puede ocurrir. Y eso se llama teratoma con componente somático maligno, ¿verdad? Les comento que existe nada, ¿ok? Bueno, ahora, todos estos tumores tienen una lesión precursora que se llama neoplasia de células germinales in situ, ¿ok? Vamos a ver. ¿Se entendió ahí? Bueno, estos son los otros tumores, fíjense. Lady, Sertoli, granulosa, son más raros, ¿sí? Por lo general, estos tumores suelen ser benignos, muy excepcionalmente malignos. Yo creo que de ese casi no hablaron los de verdad. No le hagamos tanto caso. Enfoquémonos en los tumores de células germinales. Fíjense, este que vemos acá es una imagen de testículo. Acá tenemos los túbulos seminíferos. Fíjense estos túbulos seminíferos, como nos llama la atención la variabilidad en cuanto al tamaño de los núcleos. ¿Ven? Entonces, si vemos eso,
probablemente sea normal, ¿sí? Sin embargo, miren acá, acá vemos que ya hay menor celularidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá vemos que prácticamente estos solamente son espermatogonias, ¿sí? No hay espermátide, no hay espermatocito, ¿verdad? Entonces representan las espermatogonias que pueden tener atipia variable. La membrana basal puede estar engrosada, ¿verdad? Entonces esas son las características de una neoplasia intratubular de células germinales. Y acá tenemos la imagen a mayor aumento. Fíjense, la membrana basal está engrosada. Fíjense, la luz está totalmente ocupada por células que recuerdan a las espermatogonias, ¿sí? Casi no tiene luz. Entonces esto es una neoplasia intratubular de células germinales, ¿sí? Entonces, miren bien las células. Recuerdan la espermatogonia. ¿Cómo era la espermatogonia? Era esférica, tenía el núcleo redondo, tenía el citoplasma claro y puede tener nucleolo, ¿ok? Esa es una espermatogonia. No vemos células de Sertoli, ¿verdad? Porque van siendo reemplazadas las células de Sertoli. Podemos ver inclusive calcificaciones, ¿sí? Podemos ver, fíjense, todo esto son neoplasias intratubulares de células. ¿Bien? Bueno, y ahora pasamos a hablar de los tumores. Entonces, el primero de ellos es el seminoma. El seminoma, por lo general, es una masa tumoral que puede ser bien delimitada y gris blanquecina homogénea. Mirá, vemos ambos tumores, está bien delimitado y es homogéneo. ¿Okay? Entonces, cuando vemos así, probablemente este sea un tumor seminomatoso puro, ¿sí? Y a la histología vamos a ver que el tumor llama la atención la gran cantidad de infiltrado inflamatorio crónico que tiene muchísimos linfocitos, ¿sí? Y las células tumorales, el tumor forma nidos y las células recuerdan a las espermatogonias, son las que más atípicas, más grandes, son esféricas, tienen el núcleo esférico, tienen el nucleolo, ¿sí? Entonces esos son los seminomas, se parecen mucho a la neoplasia intratubular de células germinales, solamente que esta está contenida y el otro ya se extendió, ¿verdad? Ese es el seminoma. Fíjense, acá tenemos el seminoma. Miren, las células son esféricas o poliédricas, tienen núcleo esférico, tienen nucleolo y hay muchísimos linfocitos entre ellos, ¿ven? ¿Sí? Entonces ese es el seminoma. Ahora, ¿qué pasa también en el seminoma como en otros tumores? Podemos encontrar estas células multinucleadas. Estas células multinucleadas son células que se llaman células del sincitio trofonado y ellas pueden secretar beta-HCG. Esa beta-HCG se puede detectar en sangre, ¿okay? La beta-HCG, además de ser sugestivo de embarazo, en este caso va a ser sugestivo de un tumor testicular. Esto se determina a un nivel y vamos a ver que va a estar elevado, pero no muy por encima de los valores normales, ¿okay? ¿Por qué? Porque existe otro tumor que se llamaba coriocarcinoma. En el coriocarcinoma la beta-HCG está elevadísima, muchísimo, ¿okay? Y a la histología el coriocarcinoma tiene dos células, además de sincitio trofoblasto tiene citotrofoblasto, ¿okay? Entonces solo por tener células del sincitio no es criterio de diagnóstico de corio, ¿se entiende? Luego tenemos el tumor espermatocítico. El tumor espermatocítico macroscópicamente es muy similar al seminoma, bien delimitado, gris blanquecino, homogéneo. Microscópicamente el tumor está constituido por células que recuerdan a las espermatogonias, pero tienen tres tamaños. Tenemos células grandes, tenemos células medianas y células pequeñas. Esas tres células tenemos, mirá, grandes, medianas y pequeñas. Este tumor se ve con mayor frecuencia en adultos mayores. Este sí se ve entre los 50 y 60 años. Tiene un buen pronóstico, ¿okay?
Luego tenemos el carcinoma embrionario. ¿Qué pasa en el carcinoma embrionario? Recuerden, todos estos tumores suelen verse con más frecuencia mixtos, todos mezclados entre ellos, ¿sí? Nosotros estamos hablando acá de que están todos separados. Cuando vemos una zona diferente al seminoma, cuando ya no es gris blanquecino, homogéneo, vemos áreas más rojizas, áreas más parduzcas, negruzcas, entonces eso probablemente ya no sea seminoma. ¿Qué puede ser? Uno puede ser carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario, ¿cómo se reconoce microscópicamente? Recuerda a un adenocarcinoma pobremente diferenciado, feo, con muchas tipos. Fíjense acá, parece que tiene luces, tiene glándulas, vemos muchas tipos, ¿sí? Entonces cuando ven un tumor testicular y parece que tiene glándulas, recuerden que esto se llama carcinoma embrionario, ¿sí? Al tener este componente ya tiene mal pronóstico. Siguiente tumor, el tumor del saco vitelino. Existen dos grupos de tumor del saco vitelino. Existe uno que se llama prepuberal y otro pospuberal también. El prepuberal se ve con mayor frecuencia, o sea, se ve prácticamente en niños pequeños. Estamos hablando de 2, 4 años, ¿sí? Y suele ser puro, ¿okay? Y tiene buen pronóstico, a pesar de ser tumor del saco vitelino. ¿Cómo suelen ser estos tumores? Suelen ser de aspecto quístico, ¿verdad? Y también de aspecto mucinoso, gelatinoso. Fíjense acá, al cortar vemos que tiene como quistes, que es brilloso, ¿verdad? Y también tiene ese aspecto mucoide o gelatinoso, ¿sí? Suele ser así. A la microscopía vamos a ver muchos patrones. Este suele ser bastante complejo hacer el diagnóstico. Suele mostrar quistes pequeños, quistes grandes, suele tener un aspecto trabecular, puede tener nidos más sólidos, ¿okay? Es bastante variado. ¿Qué es lo que se suele ver con frecuencia? Esta estructura que está acá. Esta estructura, vamos a ver un vaso sanguíneo central y las células neoplásicas alrededor que le están rodeando. Esto nos describe que recuerda a un glomérulo primitivo y esto tiene un nombre, a ver si se acuerdan. Exacto, eso se llaman cuerpos de Schiller-Duval. Si nosotros vemos cuerpos de Schiller-Duval, no duden, esto es un tumor del saco, lo tienen que reconocerlo. ¿Qué también tiene este tumor? Tiene glóbulos hialinos, estructuras esféricas eosinófilas. Mira, esto que está acá. Esto representa a no me viene el nombre. Alfa-fetoproteína. Esto representa a concentraciones de alfa-fetoproteína, que es una glucoproteína. Entonces, como es una glucoproteína, es Paz positiva. Esta es una tinción de Paz, por eso resalta. Entonces, la alfa-fetoproteína también se puede detectar en sangre. Entonces, cuando uno detecta en sangre, uno sospecha de este tumor. Pero ¿en qué también se veía alfa-fetoproteína? En el hígado, ¿verdad? Hepatocarcinoma, adenoma hepático, ¿verdad? Entonces, el texto clínico es muy importante. Entonces, cuerpo de Schiller-Duval y glóbulos hialinos de alfa-fetoproteína. ¿Ese que está marcado ahí en la flecha de abajo qué es? Este es un cuerpo de Schiller-Duval, pero a mí me gusta más. Este también es uno, este también, no cuánto es. Bueno, siguiente, el coriocarcinoma. El coriocarcinoma también tiene ese color parduzco, rojizo, ¿verdad? Tiene mucha hemorragia. Entonces, cuando vemos un área diferente al seminoma, ya pensamos que puede tener carcinoma embrionario, coriocarcinoma. Si tiene áreas como quístico o gelatinoso, mixoide, senoendodérmico. ¿Okay? En el caso del senoendodérmico sacovitelino, el postpuberal con mayor frecuencia es mixto. Está con teratoma, está con seminoma, ¿verdad? Pero en el prepuberal es el que se ve en los lactantes, tiene un buen pronóstico y suele ser puro. ¿Okay? Los tumores son frecuentes, se ven bastante. Bueno, el coriocarcinoma, como les dije,
¿Qué va a tener? Células del sitio trofoblasto, que son estas grandes multinucleadas, y estas más pequeñas, que son del citotrofoblasto. Tiene que tener esas dos. Si no tiene esas dos, no le podemos llamar coriocarcinoma. Este va a tener también elevación de beta-HCG, solamente que los niveles van a ser muchísimo más altos, ¿verdad? De referencia. Bueno, luego tenemos el teratoma. El teratoma es un tumor que puede tener componentes, ¿verdad?, de epitelio escamoso, glándulas, cartílago, muslo, tejido adiposo, lo que sea. Hueso, diente, lo que sea. Pelos, lo que sea. El teratoma, por lo general, tiene componentes maduros, ¿verdad? O sea, componentes del adulto, pero puede tener también componentes inmaduros, ¿sí? Componentes embrionales. Pero en el hombre eso no importa. Lo que importa es la edad, ¿sí? Por lo general se ven componentes maduros, ¿verdad? Por eso el componente maduro y inmaduro no importa acá. Acá lo que importa es la edad. Si estamos en un paciente previo a la pubertad, o sea, 5 años, ese tiene buen comportamiento. Y los componentes suelen ser maduros, ¿sí? El postpuberal puede tener componente maduro y inmaduro, pero no importa. Al ser postpuberal ya es maligno. Y generalmente esto está acompañado de otros componentes, la seminoma, carcinoma embrionario o lo que sea. ¿Okay? Entonces, teratoma, acá lo que importa es la edad. ¿Okay? Acá, por ejemplo, vemos prepuberal, fíjense, vemos una masa única, bien delimitada, homogénea, y vemos que tiene componentes maduros, ¿verdad? Entonces, este es benigno, el paciente se cura, no necesita ni un tratamiento posterior. En cambio, postpuberal puede tener componentes malignos y malignos, ¿verdad? No importa lo que tiene, ya es postpuberal, es maligno. Y eso va a necesitar quimio, radioterapias. Bueno, ¿dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, pasamos a próstata. Entonces, próstata, tenemos que diferenciar dos entidades. La hiperplasia prostática, que es una entidad no neoplásica, es benigno. Y la entidad maligna, que es el carcinoma de próstata, ¿verdad? Que es un adenocarcinoma porque se origina de las glándulas prostáticas. ¿Okay? Entonces, en la hiperplasia, nosotros vamos a ver macroscópicamente que va a aumentar de tamaño, ¿sí? Y vamos a ver formación de nódulos, ¿okay? Fíjense, esto obstruye la uretra y ¿qué pasa con la vejiga? Sufre una hipertrofia y tiene este aspecto reticulado. Te habíamos hablado conmigo, ¿verdad? Fíjense. Entonces eso es secundario a la hiperplasia de próstata. Ahora, microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver nódulos de diferentes tamaños que están compuestos por glándulas. Fíjense, estas glándulas son grandes, tienen como papilas, ¿sí? Ahora, el epitelio tenemos que ver bien que está compuesto por dos células, una célula superficial y una célula basal. La célula basal cumple como una célula biepitelial. Cuando tiene esas dos células, no me preocupo con cáncer, quiere decir que esto es benigno. ¿Okay? Ahora, en la hiperplasia prostática llama la atención las glándulas así grandes, de muchos tamaños. Entonces eso no me preocupa, porque si yo tengo ese concepto en mente, miro las células y voy a encontrar siempre esas dos células. Cuando las glándulas son grandes no me preocupo. Cuando yo veo glándulas pequeñas, ahí es donde yo tengo que preocuparme y eso es lo que yo tengo que mirar, ¿sí? Porque ahí es donde suele estar el cáncer. ¿Okay? Bueno, entonces, vamos a hablar después. Entonces, el cáncer de próstata. Sabemos que la próstata es una glándula tubular alveolar compuesta, tiene ductos y tiene alveolos. La gran mayoría de los casos del cáncer de próstata se origina de los ductos o de los ácidos. ¿De dónde creen? En la próstata de los ácidos. ¿Okay? ¿Por qué les digo eso? Porque cuando demos mama, ya dieron mama, no digo mama. Cuando demos mama van a ver que tiene ductos y tiene ácidos.
pero la mayoría de los tumores se originan de los ductos. En la mama de los ductos, en la próstata de los ácidos. ¿Sí? Bueno, hiperplasia y cáncer de próstata se pueden ver juntos porque están muy relacionados con la edad y con la sobreexposición a andrógenos. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que una hiperplasia se transforme en un adeno. Son dos enfermedades totalmente diferentes. ¿Okay? Suelen estar juntos porque tienen la misma fisiopatología, exposición sostenida a andrógenos. ¿Okay? Pero no es que uno se transforma en otro. Fíjense, acá vemos un foco de adenocarcinoma. Muchas veces no se ve bien, pero cuando se ve suele ser, fíjense, bien mal delimitado, bordes irregulares. ¿Sí? Hay veces que es pequeño y no se suele. Acá en esta imagen se ve bien el componente maligno y fíjense los nódulos acá. Entonces este sería el componente de hiperplasia benigna. ¿Sí? Bueno, entonces el cáncer de próstata, vamos a mostrar la imagen. Fíjense, este es un cáncer de próstata. El cáncer de próstata está compuesto por glándulas. Glándulas por lo general son pequeñas. ¿Ven? Cuando yo le dije, si veo glándulas grandes no me preocupo. Si veo pequeñas, ese es el que me preocupa. ¿Y qué es lo que voy a ver? Miren, una única capa de células, núcleos grandes y nucleolos. ¿Ven? Entonces veo eso, cáncer. ¿Ven? Ahora, el cáncer de próstata se grada. La gradación del cáncer de próstata es diferente a otros tumores. Un ratito. Si ya tienen imágenes, avísenme. No sabes lo mucho que está tratando. ¿Cuándo no te hablo? Ya te puedo olvidar. Bueno, el cáncer de próstata se grada y utiliza un sistema que es bastante práctico. Utiliza patrones arquitecturales. ¿Sí? Estos patrones arquitecturales se llaman patrón de Gleason, que toma en cuenta la arquitectura de las glándulas. ¿Sí? Utiliza los dos patrones más predominantes, ¿sí? Y los suma. El patrón de Gleason, antes cuando empezó esto teníamos patrón 1, 2, 3, 4 y 5. Se vio que el 1 y el 2, si bien parecía ser cáncer, no se comportaba como cáncer. Los pacientes que tenían esos patrones morían por otras causas y no por el cáncer de próstata. Entonces no valía la pena decirle al paciente tenés cáncer. ¿Se entiende? Eran cáncer así muy inofensivos. Prácticamente no era cáncer. Entonces 1 y 2 no se usan. A partir de 3, 4 y 5 es lo que importa. ¿Ok? Bueno. Entonces eso es lo que dice acá, ¿verdad? 1 y 2, no se usan. ¿Okay? Si leen ahí patrón de Gleason 1 y 2, ese está muy mal. Bueno, 3, 4 y 5. ¿Sí? Les voy a decir cómo es vulgarmente. 3 suelen ser glándulas pequeñas, redonditas. ¿Ok? Están separadas entre sí. 4, vamos a ver glándulas que suelen estar fusionadas. Esas glándulas redonditas se pegotean todas. ¿Sí? Pueden mostrar un patrón piriforme o también a veces pueden ser glándulas todas apretadas como mal formadas. ¿Sí? Ese suele ser patrón 4. Patrón 5 suelen ser nidos sólidos, ya no tienen luces, puede tener necrosis y también pueden ser células sueltas que recuerdan a las células en anillo de sello. ¿Se acuerdan de las células en anillo de sello? Ese es patrón 5. ¿Sí? Entonces patrón 3, 4 y 5. Yo le digo así groseramente, a veces no es tan fácil distinguir entre ellos. ¿Sí? Entonces, sumamos los dos patrones que predominan, ¿sí? Y me da un número. Si tiene un solo patrón, entonces duplicamos. Por ejemplo, si solamente tiene 3, 3 más 3, eso es 6. ¿Sí? Y así vamos. 3 más 3, 6, 3 más 4, 7, 4 más 4, 8, 4 más 5, 9, y 5 más 5, 10. ¿Okay? Ahora, eso me da un score que se llama score de Gleason.
¿sí? Entonces una cosa es patrón y una cosa es score. Score es la suma, ¿sí? Puede ser 6, 7, 8, 9 o 10, ¿sí? Cuando es un Gleason 9 y 10, malísimo pronóstico, ¿verdad? Por eso mala suerte, ¿sí? Cuando tiene 6, tiene buen pronóstico, ¿ok? Ahora, cuando tiene 7, ahí se vio que un grupo de los que tenía patrón 7 se comportaba bien, no tan mal, y otro que tenía 7 se comportaba mal, ¿verdad? Entonces se vio por qué ocurre eso y se trató de diferenciar entre ellos. Entonces ahí surgió otra clasificación a partir del score de Gleason, que son lo que se llama grado grupo. Entonces acá tenemos grado grupo. Fíjense, grado grupo 1 es el que tiene 6. Excelente pronóstico, ¿sí? El paciente se opera, se cura. Grado grupo 2 es el 7, que estaba predominantemente compuesto por un patrón de Gleason 3. Entonces ese es 3 más 4. En cambio, el grado grupo 3 es también 7, pero predominaba el 4 del 3, por eso es 4 más 3. ¿Okay? Entonces acá es importante el orden de los patrones a sumar. No es lo mismo 3 más 4 que 4 más 3, ¿sí? Aunque matemáticamente sean 7, ¿sí? Si predomina el 3, es grado grupo 2, tiene buen pronóstico, también se opera, cirugía, se cura. Pero si tiene predominantemente 4, es 7, grado grupo 3, el paciente probablemente tenga que hacerse quimio, radioterapia y así. Cuando tiene 8, patrón 4, el pronóstico es intermedio y como le dije, 9, 10 sería grado grupo 5, mal pronóstico, ¿sí? Mal pronóstico. Entonces eso se llama grado grupo, ¿sí? Entonces sepan los conceptos y acuérdense. Entonces, vamos a tratar de diferenciar. Este es un patrón de Gleason 3, donde las glándulas son bien redonditas. Fíjense que están separadas entre sí. El tejido conectivo se ve que se mete entre ellos y les separa. ¿Okay? Si bien puede ser escaso, existe y le está separando. Todo esto es patrón 3. Patrón 4, miren acá, ¿qué pasa? Se fusionan, las glándulas no tienen esa separación entre ellos. Miren, acá algunas glándulas ya están todas apretujadas, mal formadas. Ese es patrón 4, ¿sí? Patrón 5, ¿qué es esto? Necrosis. Esto es necrosis, ¿sí? Entonces necrosis es 5 y esto es nidos sólidos, ¿ven? No hay luces. Patrón 5, ¿sí? El cáncer de próstata tiene un neurotropismo. ¿Qué quiere decir eso? Le encanta extenderse a través de los nervios. Miren acá, este es un nervio y a través de él se va extendiendo. Miren acá la glándula prostática rodeándole, como que comiéndole al nervio, ¿verdad? Entonces eso es, si yo veo eso, es obviamente cáncer de próstata. ¿Qué también podemos ver? Podemos ver, por ejemplo, estas precipitaciones, estas estructuras cristaloides en las luces. Podemos ver esta fibroplasia de las glándulas, ¿sí? También se puede ver asociado al carcinoma. Entonces este es un pequeño ejercicio. Me dice acá, ¿qué score de Gleason le vamos a dar si tenemos este patrón 30% y este patrón 70%? 4 más 3. Score de Gleason 7. ¿Y grado grupo? ¿Mirar? Sí, yo puedo mirar la tabla, ustedes no, ustedes ya tienen que saber. Voy a mirar, si mi forma así me equivoco. Vale, acá dice, ¿qué score de Gleason daría a este tumor representado únicamente por este campo? ¿Score de Gleason? Es un 8. 4 más 4. Grado grupo.
8 puede ser por 4 más 4, por 3 más 5, más 5 más 3. Si tiene 5, pero no. Ya, tanto falso. A veces es difícil de hacer los diagnósticos de cáncer, ¿verdad? Entonces ahí tenemos herramientas adicionales. Este, por ejemplo, es la tinción de inmunistoquímica, de citoqueratina, de alto peso molecular, que tiñe esa célula basal. ¿Se acuerdan que le dije la célula basal? La pérdida de célula basal es indicativo de infiltración. Entonces miren acá, vemos estas glándulas, ¿verdad? Que no tengo criterios categóricos para decirle cáncer, le hago la tinción y fíjense, no tiñe la célula basal. Entonces esto es indicativo de cáncer. Y este es mi control, esta es la glándula normal. Mira cómo acá se tiñe, acá se tiñe, acá se tiñe. Esto es normal y la pérdida es indicativo de malignidad.